se la vamos a entregar el miércoles en una ceremonia solemne. Ha compartido conferencias en diversos países de América Latina, Estados Unidos y Europa, y es autor de una cantidad importante de libros, más de 70 artículos en diversas publicaciones. Ha sido escritor en La Jornada, por ejemplo, artículos de divulgación sobre filosofía. Sus trabajos han sido traducidos al inglés, al alemán, al ruso, al serbo-croata, al portugués y al italiano. Sus áreas de investigación filosófica son la filosofía política, la filosofía de la historia, la filosofía mexicana y la latinoamericana. Sin embargo, destaca también dentro de su obra, de su trayectoria, la fundación, como con otros colegas muy distinguidos, del Observatorio Filosófico de México, y desde entonces su tenaz, persistente, persistente lucha en defensa de la filosofía. Si algo distingue la actividad actual de Gabriel es el indiscutido liderazgo de un grupo muy nutrido de filósofas y filósofos que estamos por todas las maneras posibles defendiendo la filosofía y bueno, reconocemos, realmente reconocemos a Gabriel como líder, como animador de este movimiento en defensa de la filosofía, que, como supongo lo trataré en su conferencia, siempre asediada por el poder, ¿no? Y ahora no es así. Entonces, bueno, no me detengo más, doy paso a la lectura de la conferencia por parte de Gabriel, la filosofía y el poder. Muchas gracias, Gabriel, por aceptar. No, al contrario, muchas gracias, Aureliano, por tu presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un alto honor dirigirme a ustedes para reflexionar sobre este problema de la filosofía y poder en general y en particular México. Vamos luego a exponer algo. Sin embargo, no quisiera dejar pasar la oportunidad de expresar con mi pesar y mis condolencias por el fallecimiento de nuestro amigo, colega Enrique Dussel, que falleció ayer, como se ha dicho, el 5 de noviembre. Bien, la filosofía, bueno, ya tendremos la oportunidad de reflexionar también sobre la obra de Enrique. Bien, la filosofía, empiezo por lo siguiente. La filosofía, desde que existe, como ocurre con muchas actividades, nace y se desarrolla en una determinada forma de integración e interrelación de estructuras sociales que tienen todas un determinado poder. La filosofía se encuentra, como todo producto social, inmersa en una red de poderes. Pero, ¿qué lugar ocupa la filosofía en estos poderes, entre estos poderes? Para responder a esta pregunta es necesario hacer algunas aclaraciones. Primero, no hay una filosofía, o si se prefiere, un discurso filosófico, sino diversos discursos, y cada uno de ellos tiene relación específica o en conjunto con los poderes que se manifiestan en una sociedad. Segunda, es importante distinguir entre el filósofo y la filósofa como ciudadano o ciudadana y el producto de su actividad teórica. Entre las personas y su obra existen múltiples y complejas relaciones. En algunos casos, el filósofo o filósofa se atreven a desafiar el sistema y su compromiso los lleva a padecer las consecuencias de sus actos. Pero en cambio, si se convierte en legitimador del estatus, son premiados por el sistema por sus contribuciones a su sostenimiento. Entre estos dos extremos de las relaciones filosofía y poder existen algunas variantes.
Tercera, la red de poderes está constituida por los efectos de las estructuras económicas, políticas, jurídicas, ideológicas, mediáticas, religiosas, militares, científico-técnicas, etc. Existe una red, un conjunto amplio de poderes que influyen en la filosofía. Pero la filosofía tiene también, como trataré de explicar, un propio poder. Todas estas estructuras y sus poderes se encuentran relativamente sujetos a un determinado orden. El orden depende de quienes logran la hegemonía en la sociedad, es decir, del grupo de fuerzas o bloque histórico, para utilizar el concepto gramsciano, que logren no solo el poder económico y político, sino también y principalmente el ideológico, el filosófico y hasta teológico. Como sabemos, en la Edad Media había un orden económico feudal y reforzado por la religión y la teología, que a su vez subordinaban a la filosofía. Es conocida la clásica filosofía en Philology, pero también a las artes y la literatura. Marx la llamó estructura dominante porque controlaba varias estructuras, Althusser sobredeterminante. Los filósofos han propuesto diversas clases de órdenes que les han parecido los más adecuados para que la sociedad avance. Locke, como se recordará, buscó legitimar los procesos históricos de su época con el naturalismo y el contractualismo. Hegel, en su filosofía del derecho, abogó, aunque él lo presentó como un dato de la realidad, en realidad era una propuesta también, como un orden racional que implicara los tres niveles: familia, sociedad civil y Estado, cuya cabeza sería el príncipe, como señalaría Marx. Está cortando. Sí, gracias. Como señalaría Marx en su crítica a la filosofía del Estado de Hegel. Comte propuso un orden que pensaba que debería ser similar al sistema solar, un orden físico. Adam Smith, el orden impuesto por el mercado. Y Marx consideró en su clásico prólogo Contribución a la crítica de la economía política de 1859, en que en la sociedad se podían distinguir tres niveles, como sabemos: infraestructura, superestructura y formas de conciencia social, en las que ubica las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas y filosóficas. En suma, dice él, ideológicas, dentro de los cuales los hombres cobran conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Aquí Marx está otorgando en el concepto de ideología un sentido distinto al utilizado en la ideología alemana, y está realizando una descripción en la que falta, creo que, la dialéctica utilizada en su obra en otros momentos, y en particular en el Capital o en la Introducción General de 1857. Pero será Antonio Gramsci quien hará un análisis de cómo funciona el sistema, considerando los elementos que constituyen las fuerzas que lograrán la hegemonía en una sociedad. Gramsci, en los cuadernos de la cárcel, considera que un bloque histórico, para que un bloque histórico se vuelva hegemónico, no solo requiere de la apropiación económica y política, sino también de una concepción del mundo y de la vida determinada que genere la cohesión de la mayoría de la sociedad en torno a este bloque. Aquí es donde Gramsci ubica la importante función de la filosofía y de la ideología. En ese sentido, en el cuaderno 4 de la cárcel dice, comilla, las relaciones entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes y gobernados, está dada por adhesión orgánica en la que el sentimiento, pasión, se vuelve comprensión y por tanto saber. Las fuerzas materiales son el contenido y las ideologías la forma. Hasta aquí, comillas. En suma, en el prólogo citado por Marx, se pone el acento en lo económico como poder constituyente, pero no se acentúa, tal vez por razones polémicas, no sé, el papel, o faltó el desarrollo de esto, el papel activo del todo social. Es decir,
de lo que se llama la superestructura y las formas de conciencia social. Gramsci sí lo hace. Aquí Gramsci no habla de un concepto de poder, pero se encuentra implícito, ya que toda estructura social tiene una expresión ideológica que busca orientar a la sociedad en su conjunto de acuerdo con sus intereses. Los grupos que detentan el poder económico, político, religioso, etcétera, expresan sus posiciones en la sociedad civil, y es allí donde se polemiza sobre el problema de la hegemonía. Por tanto, podemos decir que en la sociedad encontramos individuos y grupos sociales que forman parte del juego de fuerzas que se enfrentan en la lucha por el poder. En esta lucha juega un papel fundamental los discursos filosóficos e ideológicos. Los discursos filosóficos se encuentran entonces condicionados por esta lucha por la hegemonía en diversos aspectos: en la educación, lo hemos visto, en la política, en los temas de investigación o en los alcances de la divulgación. Sin embargo, el discurso filosófico tiene también una relativa autonomía, como sabemos, ya que por su propia naturaleza sus reflexiones trascienden en muchos aspectos un entramado problemático en que surgen y se desarrollan. Por tanto, desde mi perspectiva, el discurso filosófico no es ni completamente heterónomo, pero tampoco autónomo. Es independientemente de cómo se conciba, no podemos dejar de analizar, interesarnos en cómo se influye el poder o la conflictividad social en la propia filosofía. Las fuerzas que intentaron la hegemonía en un momento dado se expresan de diversas maneras y señalaríamos básicamente tres. Uno, las fuerzas de la hegemonía ejercen una acción represiva en contra de los filósofos y sus discursos cuando son críticos. En segundo lugar, premian, como he dicho, sus discursos legitimadores. Y en tercer lugar, neutralizan acotando sus efectos. De la primera opción tenemos muchos ejemplos. Sócrates fue puesto en el dilema de escapar en forma vergonzosa de la prisión o enfrentar estoicamente la muerte. Decidió lo segundo. Tomás Moro fue condenado a muerte. Giordano Bruno fue quemado por hereje. Baruch Spinoza fue expulsado de la comunidad judía mediante el Cherem. Los miembros de la escuela de Frankfurt se vieron precisados a huir por el nazismo. Los exiliados republicanos de la guerra civil tuvieron que escapar ante la posibilidad real de la muerte a manos de los franquistas. Muchos filósofos latinoamericanos se han visto obligados a dejar sus países, sus casas, sus hogares. Y en México hemos tenido los exilios, como ya sabemos, de Haití, hemos tenido la fortuna de la Dominicana, de Guatemala, de Chile, de Argentina, de Uruguay, Brasil, etc. Pero también tenemos filósofos que han gozado las mieles del poder y que han contribuido a su legitimación. No han sido muchos, creo. Es muy claro el papel de Ginés de Sepúlveda, de Giovanni Gentile como asesor principal de Mussolini e intelectual del fascismo, como algunos filósofos alemanes que se adhirieron al nazismo, como Martin Heidegger, Erich Rothacker, Carl Schmitt y Arnold Gehlen, entre otros. Eso no significa que su obra se limite a ser una apología del régimen, desde luego, sí, pero queda impactada su obra por este condicionamiento. Ha sido muy debatido, y obviamente no voy a entrar en esa polémica, que Martin Heidegger, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, en su obra, junto con una serie de importantes propuestas, omite con su silencio ético, como dice Levinas, otros aspectos de la realidad y especialmente alemana. En nuestro país hemos tenido un filósofo que era considerado como un pensador extraordinario, que propuso la ontología del ser del mexicano, e inclusive se dijo que era genial, lo cual no era, además. Pero no se puede olvidar que en el examen global de su obra, en determinado momento, se ha convertido en apologista de un régimen antidemocrático y muchas veces represor de los movimientos populares. Todo el mundo lo conoce, se llamaba
Emilio Uranga. En relación con el tercer aspecto, la filosofía en muchos países, pero en especial en nuestro, tuvo el fenómeno especial de ser retirada del espacio público y recluida en el Palacio de Invierno, es decir, en la universidad, y dentro de ella en los colegios de filosofía, en donde en general no existe un diálogo con nuestros vecinos, los historiadores, los literatos, los lingüistas. Pero además fueron grupos de filósofos que colaboraron en ello, algunos de ellos practicando no solo una filosofía academicista y autonomista, sino también ocurrió que cerraron, digamos, la puerta por dentro. No solo el Estado nos retiró a la universidad, sino algunos cerraron la puerta. Bien, sin embargo, frente a esto, como ya te trataré de explicar nuevamente, ha habido una serie de reacciones críticas. Bien, otro ejemplo que podemos ver de la relación filosofía y poder, creo yo que lo encontramos en la Ilustración francesa. Como sabemos, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau y otros, mediante un profundo sentido crítico, destruyeron los pilares fundamentales del absolutismo y contribuyeron a su caída en Francia. Y sin sospecharlo, sus propuestas también constituyeron una fundamentación crítica del ideario de nuestros héroes de la independencia. Hidalgo declaró abolida la esclavitud y prohibidos los privilegios en base de esta influencia de la Ilustración, y Morelos empleó las concepciones de soberanía popular de Rousseau en su discurso sobre los sentimientos de la nación. Hasta aquí tenemos un ejemplo del potencial, que insistiré, extraordinario de la filosofía. Sin embargo, en el caso de Francia, cuando cesó la lucha muy sangrienta y terrible contra la monarquía y se resolvió el problema del poder, sobrevino entonces una anulación parcial o total de las propuestas revolucionarias de los filósofos. Dos ejemplos bastarán para ilustrar lo anterior. Montesquieu propuso, como solución al poder unipersonal de la monarquía, en el espíritu de las leyes, la separación y equilibrio entre los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Sin embargo, cuando se logra el poder, el grupo gobernante traiciona el espíritu del filósofo. En nuestro país, para no ir más allá, durante mucho tiempo el poder ejecutivo subordinó a los demás poderes. Por su lado, Juan Jacobo Rousseau propuso la democracia directa para que no se llevara a cabo la distorsión de la voluntad de los electores mediante la representación, para que no se llevara a cabo lo que decía Rousseau, que era la enajenación del ciudadano. Sin embargo, lo que se impuso no solo fue la separación entre los electores y el elegido, sino también la independencia del último. No solo eso, junto con una concepción de la democracia liberal a quien nuestro filósofo Luis Villoro hizo una crítica muy profunda. Así que la filosofía se propone una solución a los graves problemas de la sociedad mediante un extraordinario poder epistémico e imaginativo, y aquí empezamos a hablar del poder mismo de la filosofía, pero lo que finalmente detentan el poder distorsionan las propuestas en su beneficio. Sin embargo, la filosofía y los filósofos no dejarán siempre de insistir en que se cumplan las propuestas principales, o bien enriquecer unas nuevas. Otro caso también grave de lo que fue la deformación de las tesis de Marx y Engels llegadas a cabo por el estalinismo, que convirtió a la concepción de Marx en un nuevo dogmatismo, en un cientificismo y en última instancia en una determinación ideológica y política de sus concepciones originales. La utilización de la filosofía por el sistema ha sido constante. La vemos en fechas recientes con la utilización ideológica del posmodernismo en manos de Lyotard, que acabó convirtiendo las filosofías de Hegel y Marx en metarrelatos y obligando por la pequeña política, abogando por la pequeña política, mientras el sistema, paradójicamente, pugnaba abiertamente por la globalización y el ciudadano cosmopolita. Es decir, hay este doble juego de la problemática. Otro ejemplo
fue una tournée de los llamados nuevos filósofos que fueron paseados por América Latina afirmando que el Gulag estaba en la obra de Marx, o bien el aprovechamiento por Francis Fukuyama de las concepciones de la interpretación de Kojev sobre Hegel sobre el tema del fin de la historia, de la tesis de que el derrumbe del socialismo real implicaba el fin de la historia. Bueno, pero en las últimas décadas ha habido otra vuelta de tuerca a este problema. Concretamente, desde los años 80, el sistema capitalista llevó a cabo un giro radical con respecto del welfare state, pero también en contra de la filosofía y las humanidades en general. Es decir, el sistema, por un lado, ha aprovechado la filosofía para su beneficio, pero por otro lado, ha declarado su inutilidad, ha retirado a la universidad, como hemos dicho, la ha expulsado de los medios masivos de comunicación masiva y ahora procede a eliminarla en sistemas educativos de enseñanza superior para darle prioridad a una instrucción tecnocrática y mercantilista mediante la aplicación del método de competencias y desarrollar también un capitalismo llamado capitalismo académico, dándole prioridad a las carreras que se ajustarán a las necesidades del sistema y eliminando las que no son útiles en ese sentido, entre comillas. Martha Nussbaum, en su libro Not for Profit, Why Democracy Needs the Humanities, criticando la disminución en el financiamiento de las escuelas de artes y letras por el gobierno norteamericano, se ha opuesto justamente a esa concepción. Y me vale la pena citar también al crítico literario Terry Eagleton, quien habla de la Universidad Británica sobre la desaparición de las universidades propiamente dichas y diciendo que en Gran Bretaña están convirtiéndose en empresas. Dice, comillas, las humanidades son el corazón de una universidad digna de tal nombre. El estudio de la historia y la filosofía, acompañado de cierto conocimiento del arte y la literatura, deberían contar tanto para abogados e ingenieros como para quienes estudian en facultades de artes. Y continúa diciendo, las disciplinas humanas tenían el papel social crucial de nutrir y proteger la clase de valores para los que un orden social filisteo tenía poco de su precioso tiempo. Las humanidades y el capitalismo industrial estuvieron más o menos emparejadas al nacer, pero ahora, con el neoliberalismo, el papel del mundo académico ha consistido en servir al status quo, no en desafiarlo en nombre de la justicia, de la tradición, de la imaginación, el bienestar humano, el libre juego de la mente o las visiones alternativas de futuro. Se terminan las comillas. Así, no solo la filosofía y las humanidades han dejado de ser prioritarias en la educación, sino que se han buscado eliminar del único sector en donde ha tenido fuerza en la educación media superior. Esta estrategia ha sido empleada en España, ha sido empleada en Perú, en donde Fujimori eliminó la filosofía de la educación media superior en general. Y ha ocurrido en muchos países en Centroamérica, en donde no hay filosofía en la educación media superior, es decir, se ha eliminado todo esto. En nuestro país, como todos sabemos, durante el periodo de Felipe Calderón, hubo esta eliminación de las materias filosóficas y humanísticas, pero gracias a la acción de la comunidad universitaria y otras instituciones nacionales e internacionales, y una coyuntura específica que yo trato de escribir en mi libro En defensa de la filosofía, justamente pudimos detener este proceso. Bien, hemos hablado entonces de la estrategia en general del sistema de controlar la producción, la filosofía, y que abarca varios niveles. Aquí solo referiré, porque profundizando un poco
vamos a ver que las universidades no solo quieren convertirse en similares a las empresas, sino que se han convertido, como dice Alfredo Torres, en instituciones burocratizadas e implementando medidas de producción académica provenientes de las instituciones anglosajonas, como dice Guillermo Hurtado en su colaboración al libro coordinado por Eduardo Sarmiento llamado Filosofía y Poder en México. El sistema entonces encerró a la filosofía en las universidades y muchos filósofos cerraron, como he dicho, los accesos por dentro. Bueno, pero sin embargo, hasta aquí hemos hablado de cómo es que los poderes influyen en la filosofía. El problema es de qué manera en los últimos tiempos también ha surgido una reacción en contra de esto. Una reacción en contra que me parece importantísima es la de la filosofía para niños y niñas, para la niñez, propuesta por Matthew Lipman y Ann Sharp en Estados Unidos. O sea, abogar en Estados Unidos por la reflexión, por la paz, por una sociedad diferente, en contra de una situación totalmente opuesta dentro del sistema, realmente es importantísimo. Esta filosofía para niños y niñas ha sido fortalecida también o continuada por Michel Tossy en Francia. Luego también en la UNESCO años antes propuso en su libro Filosofía, una escuela, libertad, una serie de problemáticas que reflejan también esta tendencia y que quiso en la UNESCO en un momento dado fortalecer, que es las consultorías filosóficas, el café filosófico, sobre todo con una colaboración de Oscar Benefiel, sobre la filosofía fuera de eso, fuera de la academia. Existen ya en nuestro grupo, en México, un grupo de profesores que han aprobado con éxito justamente estas nuevas prácticas. Uno de ellos, justamente también Schumacher, ha impulsado también esta filosofía para niños o estas nuevas prácticas filosóficas. También se ha publicado recientemente en forma digital un libro que se llama Pensar fuera de la escuela, filosofía en la ciudad, coordinado por Esther Charabati, que es no ponente aquí en este congreso y que habla justamente de toda esta problemática de la filosofía en las calles. Y de igual forma tenemos una serie de iniciativas muy importantes en el actual panorama de la filosofía en México, como ocurre, es decir, la filosofía que no se deja aprisionar por esta avalancha que tenemos encima y que reacciona en contra, que es, por ejemplo, la ola importante del feminismo que se está desarrollando actualmente y que incluso generó allá en la UAM una huelga específica de más de un mes para establecer una serie de garantías de seguridad para las mujeres en la institución, en la universidad. También toda esta propuesta a favor de la filosofía mexicana, que tiene importante análisis o importantes impulsores en algunas facultades de filosofía y en otras no. Eso habría que hacer un análisis de en dónde hay cursos de filosofía mexicana y en dónde no existen. El rescate del pensamiento de los pueblos originarios, que es también una tendencia que surgió a partir del movimiento del EZLN, una recuperación de un marxismo crítico abierto por la vía de Gramsci, de Walter Benjamin, de la teoría crítica, filosofía de la praxis. La hermenéutica o una lógica crítica, que es también una importante reflexión sobre esta incidencia de la filosofía en la realidad social. La filosofía mexicana de lo inmediato, la filosofía de la liberación, el movimiento de bioética, etc. Es decir, a pesar de toda esta fuerza y esta avalancha que hay tratando de pugnar que la filosofía se mantenga dentro de su palacio de invierno, hay también otras fuerzas que pugnan de manera muy fuerte, y en este congreso tenemos una presencia justamente de esa pugna muy interesante de los filósofos para no dejarse someter a los procesos.
Ahora, pero lo importante, y aquí tenemos una paradoja muy interesante, o más bien una contradicción muy importante. Se supone que en México, afortunadamente, se han desarrollado varias propuestas jurídicas que propician el desarrollo de la filosofía. Una de ellas es extraordinaria. En ningún país del mundo la filosofía y las humanidades son un derecho de todos los mexicanos, como se hizo en la reforma del artículo 3 en 2018 y 2019. Y recientemente se aprobó la nueva ley del CONACYT con H para incluir todos los aspectos de humanidades, y en el articulado se habla de que el Estado tiene la función de propiciar el desarrollo de la filosofía y las humanidades. Así que tenemos un gran movimiento, tenemos también cuestiones legales, pero ¿qué ha pasado? Curiosamente no se cumple. Se estableció en la ley que que la filosofía y las humanidades fueran un derecho, y no se cumple. No solo no se cumple, no quieren cumplir. Y no solo hay otra contradicción. Hemos luchado en los últimos tiempos contra la reforma de la educación media superior, en donde se eliminan las disciplinas filosóficas de la ética, de la lógica, de la introducción a la filosofía, y que en realidad no han querido, no han en absoluto moverse, a pesar de que se creó aquí todo un Comité Nacional en Defensa de la Filosofía, con una serie de asociaciones de manera importante, en la cual está la Asociación Filosófica, la Asociación de Lógica, toda una serie del Observatorio Filosófico de México, etcétera, que nos hemos manifestado frente a la SEP y con los encargados de toda esta reforma, pero no hemos sido escuchados. Entonces, a pesar de que tenemos la ley por nuestro lado, a pesar de que tenemos una fuerza también importante, simple y sencillamente no logramos hacer lo que se define. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Es decir, ¿cómo podemos transformar la práctica de la filosofía? Porque la filosofía es una actividad práctica que tiene también una influencia muy, muy importante en todos nosotros. Como sabemos, la filosofía nos cambia en muchos sentidos. ¿Cómo podemos hacer que la práctica se transforme en praxis? Es decir, en una acción transformadora y modificadora de la realidad, o por lo menos de las instituciones. Yo tendría algunas respuestas, y con esto voy a tratar de terminar. Son propuestas para que reflexionemos, las analicemos y las enriquezcamos. La primera es la respuesta que tendría a esta pregunta, es que esta enorme potencialidad que ha mostrado la filosofía hoy, yo asistí y fui parte de la organización del primer Coloquio Nacional de Filosofía que se celebró en Morelia, y los ponentes eran 60, ¿no? Y asistimos posteriormente a los congresos que han ido desarrollándose, como dice justamente Aureliano, y que ahora tenemos 700, 800 ponencias, es decir, y de todo el país. O sea, la filosofía tiene un enorme potencial, un enorme potencial epistemológico e imaginativo. Pero ¿cómo podemos dar un paso más allá? Un paso más allá, pienso que puede lograrse, o debería lograrse, mediante un diálogo entre corrientes. Digamos, superar la concepción monádica de la filosofía. Cada quien en su grupo, cada quien en sus circunstancias. Necesitamos generar un diálogo entre todas las vertientes y posiciones. Un diálogo en el cual se determine los objetivos para el análisis, pero que impliquen un análisis de todos los que componemos el proceso, independientemente de que cada quien lo haga desde la fenomenología, desde la hermenéutica, desde el marxismo, desde lo que sea. Pero necesitamos dar ese paso dialógico para potenciar la importancia de la filosofía, superar la concepción monádica de la filosofía.
Una segunda respuesta es que la filosofía por sí misma no puede abarcarlo todo, y entonces se requiere un diálogo profundo, ¿no?, con otras ciencias naturales, sociales, formales, que de alguna manera se da, por ejemplo, en la bioética, pero que es necesario seguir trabajando entre otras formas para potenciar ese diálogo mediante una serie de discursos interdisciplinarios. Y en tercer lugar, el único modo en que los aspectos teóricos y prácticos se podrían convertir en praxis, es decir, insisto, en transformación cualitativa de la realidad, solo puede lograrse vinculando el potencial epistemológico e imaginativo con fuerzas sociales que podrían, mediante una acción política, lograr los objetivos que se propongan, pero bajo un control profundamente democrático, para evitar lo que hemos advertido, la distorsión de las propuestas filosóficas. Solo así, es decir, utilizando este poder epistémico e imaginativo, podemos hacer que nuestra filosofía tenga una presencia en el escenario de los poderes e influya de alguna manera en su conducción. Nos urge justamente superar estos tiempos de incertidumbre y generar, como se dice en este Congreso, nuevas alternativas. Muchas gracias. ¿Sí? Bien, tenemos algo de tiempo. ¿Sí me escuchan? Tenemos algo de tiempo todavía. Después vamos a ofrecer un pequeño refrigerio. Para hacer algunas preguntas, quien tenga alguna duda, mira, Eduardo primero levanta la mano. A ver, voy a pasar este micrófono, no sé quién nos puede hacer el favor. Gracias. Primero es para felicitar a Gabriel, porque lo que nos ofreció es una especie de síntesis de su pensamiento. A lo largo de años ha estado trabajando estos temas. Y luego retomo lo que cuentas de la lucha que estamos haciendo contra la eliminación de la filosofía en la educación media superior. Porque yo he estado siguiendo lo que hacen y tú hoy estás diciendo la Secretaría de Educación Media Superior no está respondiendo. Y eso nos lleva al poder en México en este momento, en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador constituye una forma de poder estructural en el país, pero en la Secretaría de Educación Pública hay distintas fuerzas políticas. Entonces, ¿cómo ves esta situación? Y bueno, hiciste propuestas de cómo mejorar la filosofía, y dejar de estar enclaustrado, ¿no? Esa sería la cuestión. Y ojalá efectivamente, ahora que estamos en el acierto de un congreso presencial, ojalá hablemos, dialoguemos. Eso sería todo lo que hablé. Muchas gracias, Luis Eduardo, por esta pregunta. Es muy importante porque me permite un poco explicar lo que hemos hecho a los que no estableció en el artículo de tercero, se estableció que la filosofía y las humanidades eran un derecho. Nosotros hicimos un coloquio en la Cámara de Diputados sobre filosofía para niños que fue realmente importante, fue extraordinario, porque se llenó todo el espacio, incluso mucha gente quería entrar, no se podía por razones
digamos, estrategias allí de cualquier problema que pudiera surgir. Y después de todo eso, nosotros, es decir, la Asociación Filosófica de México, el Observatorio Filosófico de México y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que estaba a favor nuestro, dirigimos una carta al primer secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, en donde le decíamos que bueno, teníamos este artículo y por lo tanto era necesario que la SEP tomara una serie de decisiones para llevar a cabo. Filosofía para niños, digamos que la SEP debería de hacer aquellas campañas que hizo Vasconcelos, en su caso, para la difusión de la filosofía, etc. ¿Qué ocurrió después de esa carta que entregamos directamente? Nada, no nos respondió. A lo único que nos hizo fue invitarnos, a mí particularmente me invitó el subsecretario a un informe. Le dije, no, yo no quiero ir a ningún informe. Tenemos una propuesta que queremos la respuesta a esa propuesta, ¿no? La otra cuestión que es interesante que la conozcan, para fingir que nos consultaban, nos mandaron todos los libros, una nueva propuesta de ética y de libros de ética de toda la primaria. Nuestros compañeros, nuestras compañeras analizaron esto durante un periodo, fuimos y dimos nuestra opinión, pero la respuesta fue, no, es que los libros ya están hechos. Entonces, o sea, ¿es una burla esto o no? ¿O qué es? ¿No? Entonces, primera carta, primer secretario. Quitaron ese primer secretario, segunda secretaria. Aquí está nuevamente no solo la carta, sino un conjunto de libros que afortunadamente el compañero Torres, José Alfredo Torres, ha hecho, que es producto de muchas de las colaboraciones nuestras. Señora secretaria, aquí tienen todos estos libros y estas propuestas. Segunda opinión, nada, ¿sí? Se fue, ya, es gobernadora ahora. Tercera secretaria, hoy pedimos una reunión, queremos insistir en ello, y nos dio la reunión y nos trató magníficamente y se tomó fotografía con nosotros, muy alegre, etcétera. Cero, ¿sí? Yo el otro día me la encontré y hasta me saludó de abrazo. Digo, el asunto aquí es grave, gravísimo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra comunidad no tiene la fuerza suficiente para presionar sobre algo que le interesa. Y entonces no basta que hagamos una carta, que la firmemos allí todos, no basta de esto, se requiere hacer algo. Por eso yo pensé en hacerles estas propuestas para ver si por allí, pero dependerá de todos nosotros que enriquezcamos la propuesta para hacer valer la razón, la palabra de la filosofía. No para someternos a los poderes establecidos, sino para hablar por medio de lo que sería racional, lo que es lo lógico. Y lo racional y lo lógico es que la filosofía y las humanidades estén con el centro de la educación en este país. Y lo que pasa es que están, no están haciendo caso. Otro tanto ocurrió con la reforma de la educación media superior. Y aquí estamos algunas personas que en el auditorio que han estado en estas relaciones con la comisión de la subsecretaría de Educación Media Superior. Y se han escuchado puntos de vista, pero se han negado al respecto. La última cosa es que nos mandaron una carta larga diciendo que su método era magnífico, extraordinario, y que estábamos equivocados. El método llamado de la transversalidad, que en suma, ¿no?, es meter a los jóvenes a una transversalidad cuando todavía ni siquiera conocen las disciplinas. Entonces no saben qué diferentes hay en las disciplinas y ya quieren meterlos en una transversalidad de las disciplinas, que creo yo creo que yo auguro un profundo fracaso con respecto de eso.
Primero las disciplinas y luego saber cómo, o bien en las disciplinas estar vinculando también a las otras que existen allí. Hay un problema pues de metodología educativa, pero que en el fondo tiene la idea de no dar cursos de ética a los estudiantes. Imagínense, no dar cursos de ética en la situación crítica en que nos encontramos a los jóvenes, una ética situada, una ética con problemática. Supongamos que no es una ética teoricista, sino una ética práctica necesaria para la educación. Pues no se va a dar eso. Lógica, ¿cómo? La lógica es fundamental, el pensamiento lógico es central. Pues no se va a dar nada de eso. Y filosofía, ¿qué ha sido la filosofía? ¿Cuáles son sus materias, disciplinas? Tampoco se va a dar. Se van a dar fragmentos y una mezcla muy rara que realmente no creo que forme, o por lo menos la idea de todos los que hemos reunido al respecto no forme. Entonces necesitamos hacer valer pues la importancia de la filosofía en la educación, que es central, y sobre todo las preparatorias es fundamental, porque hay dos problemas, creo yo. Un problema es, bueno, nuestros egresados de las facultades, ¿ahora qué van a hacer? Nosotros nos estamos enseñando ética, lógica, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a enseñarlo en la preparatoria? Que es un elemento importante. Ese es un aspecto. Y otro aspecto que creo tenemos que ver es en qué medida están pensando transformar también las universidades, tal vez en transversales, a lo mejor es la propuesta. Y nosotros tenemos que estudiar ese análisis y ver cuál es la propuesta nuestra respecto de esto, porque la universidad, al menos creo yo, que sí va a haber muchas resistencias, gracias a la autonomía y gracias a... pero es necesario que hacemos. Alguna cosa se empezó hace años en la Universidad Autónoma Metropolitana. Los estudiantes de filosofía tienen que cursar otras materias en las diferentes facultades o departamentos en este caso. Es decir, un estudiante de filosofía tiene que ir a tomar física en una parte, contabilidad en otra, química en otra. Pero la pregunta nuestra fue, ¿y cuál es la relación que existe y que es importante entre filosofía y química, filosofía y física, filosofía y matemáticas, etcétera? Eso no hay quienes, en todo caso, tendrían que dar esas materias personas, digamos, un grupo de profesores en forma interdisciplinaria. Entonces hay mucho que hacer al respecto, y cuidado que no nos vayan a imponer autoritariamente otra reformita de estas, ¿no? Porque entonces aquí está la problemática. Por eso urge que la filosofía tenga un poder, o que más bien no que tenga un poder, sino que ejercite su poder. No la ejercitamos, nos contentamos mucho con reflexionarla ante nuestros colegas, lo cual está perfecto, pero necesitamos también, más allá de nuestros colegas, el conjunto de la sociedad, para atraerlos. Sí. Si se identifica, por favor. Sí, soy Alejandra Velázquez. Claro. Sí. No te veo bien aquí. De la UNAM. Es un poco escucha. Me da mucho gusto saludarlos. Yo quiero complementar este recuento y este ejercicio de autoritarismo al que se ha referido Gabriel Vargas. Su servidora, junto con otras personas, somos invitados a hacer una asesoría de los libros de texto que se elaboraron en su momento con Esteban Moctezuma. En ese momento, esos libros de texto para la primaria ya estaban listos, con un presupuesto en el que también colaboró la UNESCO. Y quiero decirles que eran unos libros que incluían la filosofía en todos los grados de la primaria. Y por supuesto que eran libros bien hechos. ¿Qué pasó con ellos?
no los supimos jamás. A pesar de que ya estaban hechos, esos libros no se difundieron, no se dieron a conocer. En un acto que, como dijo Gabriel, pues no solo es autoritario, sino que también refleja pues un uso muy irresponsable de los recursos. Muchas gracias. Si quieren de una vez 2 o 3 intervenciones. Hola, buenas tardes. Gabriel, muchísimas gracias por tus palabras tan amenas, tan profundas y comprometidas, que es lo que yo observo siempre en tu práctica profesional, académica, en tu camino, que admiro mucho. Y bueno, yo quería preguntarte, justamente por esta cuestión del poder, que es el tema de tu conferencia, para trasponer esta barrera y para que la filosofía pueda asumir estos poderes, que de Foucault entendemos que el poder es una condición de la existencia, que es parte de lo que podemos ejercer y podemos ejercer también como filósofos. Pero ¿cuáles son las condiciones, cuáles son las preparaciones, cuáles son las formas para ese ejercicio? A mí me parece eso sumamente importante, como para nosotros sentir esa potestad, esa capacidad de acercamiento al otro, a lo externo y generar esa transformación. Sería eso, gracias. Buen día. Mi nombre es Gabriel Martínez Villarreal, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudiante. Bueno, no voy a redundar las felicitaciones más que merecidas por su conferencia magistral, también por su labor de defensa de la filosofía. Algo que me llamó la atención en la conferencia fue que en algún momento mencionaba sobre estas labores de llevar la filosofía fuera de los espacios académicos, en la ciudad, en espacios urbanos, o de generar esta promoción de evitar que la filosofía misma se enclaustre dentro de los sistemas educativos oficiales, ¿no? Entonces, quisiera saber, escuchar su perspectiva, su comentario acerca de los esfuerzos, de las propuestas que se han llevado a cabo, qué efectos han tenido, qué defectos ha también notado en estas propuestas, y eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Luis López, soy miembro de la Asociación Filosofía de Revelación, soy un alumno de Enrique Lucet, vengo de Canadá, yo conozco a usted, soy peruano. Todo su discurso, doctor Vargas Lozano, gira en torno de la filosofía de la praxis, me parece eso. Y usted lo plantea cuando hace la pregunta ¿qué hacer?, ¿no? Yo pienso que todo filósofo debe dar un discurso de esperanza, de eso se trata. ¿Y qué piensa usted de esta división hegeliana que ha primado hasta ahora, en que la sociedad está dividida entre Estado y sociedad civil? Y sin embargo, haciendo una lectura más detenida y más modesta de Marx, sobre todo teniendo en cuenta su obra filosófica de sus primeros años, y que fueron leídos muy tardíamente, 89 años después de su escritura, ahora descubrimos a un filósofo, Marx, que es un filósofo que defiende la subjetividad individual. Para Marx, todo parte del individuo. Y entonces Marx está proponiendo realmente, según esta lectura, que la disputa del poder se da entre tres actores:
el Estado, la sociedad civil y el individuo. Para Marx, lo más importante es el individuo. El Estado es abstracto, temporal. La sociedad civil igual, salvo los pueblos originarios que tienen una continuidad histórica ininterrumpida a lo largo de toda la historia. Ahora, yo le pregunto si usted ha pensado en el rol del individuo, que me parece que los filósofos son individuos, piensan personalmente. Por ejemplo, pongo a Dussel. Si la comunidad o un país generaría filósofos automáticamente como Dussel, habría miles de Dusseles. Pero todo individuo es único y singular. Y la proposición que se propone, ¿no?, a partir de todo esto de lo que le digo, hay una cosa, y con eso termino, muy importante me parece. El pueblo latinoamericano al 90% es cristiano. Y todos los filósofos olvidan de que hay una filosofía cristiana y hay una filosofía occidental. No me voy a explayar. Hay 4 filosofías en el continente americano en este momento. Y a partir de eso, ¿cómo establecer un diálogo con los individuos de las clases populares? Esto es también un desafío y me parece que hay que continuar, pero desde una perspectiva de revalorización de nosotros mismos como individuos responsables con una gran ética. Gracias. Bueno, entonces respondo a las preguntas. A estas preguntas me parecen muy interesantes, por cierto. Eso, pues es muy ilustrativa y refuerza justamente el argumento del autoritarismo y de la falta de sensibilidad con respecto y de conocimiento de la propia filosofía. Pero bueno, en relación a lo que pregunta mi compañero y amigo David de Schumacher, el doctor Schumacher, yo creo que cómo se puede difundir más digamos la filosofía. Yo creo que hay un problema en el cual creo yo que necesitamos darle más fuerza, y que es el problema de la didáctica de la filosofía, y sobre todo las nuevas formulaciones didácticas a partir de las reformas que ha provocado la reforma digital, ¿no? O sea, es necesario que nosotros reformemos y estudiemos además en la didáctica los diversos públicos, ¿no? Porque en general creo yo que durante algún tiempo, no sé si ahora, pero durante algún tiempo los egresados de las facultades de filosofía tendían en la preparatoria a reproducir lo que estudiaron, la forma que estudiaron la filosofía en las facultades, y francamente no es así, porque se está enfrentando para un grupo de jóvenes que tienen condicionamientos diversos y los cuales se requiere una didáctica específica, y aún otros auditorios de diferente tipo. Creo yo que eso, hasta donde yo sé, no, por lo menos en lo que me consta en la UAM, no se analiza estas cuestiones puesto que la didáctica va a ser fundamental en los egresados de las facultades, pues francamente se requiere tener una importancia y influencia allí. El segundo punto que creo yo, al menos en mi experiencia, no sé qué pase en otras facultades, es dejarle poco espacio para la imaginación, poco espacio para la reflexión propia, y hay mucho espacio para la reproducción con frecuencia y desgraciadamente acrítica de la realidad, digamos, de los textos clásicos. ¿Cómo saber
perfectamente bien a Aristóteles, cómo saber perfectamente bien a Kant, a Hegel, etc. Y repetirlo en el artículo, en el libro tal, etc. O sea, la filosofía practicada como reproducción y no como recreación. Yo creo que las facultades deberíamos dejar un espacio, no sé de qué manera, para el análisis imaginativo. Eso que los escritores hacen mucho, esos talleres en donde cada quien reflexiona imaginativamente sobre la realidad, que eso es importante. Y claro, el otro problema es, que insisto, es el poder epistemológico de la filosofía. Entonces, las propuestas nuevas, yo creo que tenemos que ir hacia eso, no hacia las protestas, digamos, la reproducción es una parte, pero no es la única, sino que hagamos el otro lado. Entonces, yo creo que por allí sería mi respuesta, David, en relación a esto. Ahora, la segunda pregunta es en relación a la filosofía en el espacio público del compañero Gabriel, ¿no?, de Monterrey. Es decir, cómo yo creo que las nuevas prácticas filosóficas han planteado el tema de la filosofía en los hospitales y en las cárceles. Aquí en México ha habido algo de filosofía en la cárcel practicado por nuestro amigo Ángel Alonso, que ha tenido muy buenos resultados, y pues que en general no se hace, ¿no? Es necesario también, pues, el profundizar en estas prácticas filosóficas, y sobre todo, pues yo creo que la tesis básica es que la filosofía es un bien público, el bien de la imaginación, el bien del diálogo, y necesitamos nosotros que la gente lo entienda bien, porque hasta esta labor, necesitamos una labor, esa es otra de las tareas pendientes, de labor pública, ¿no?, de ilustración pública, para que la gente, cuando le digamos que estudias filosofía, nos dice, bueno, ¿y eso para qué? ¿No? ¿Por qué? O nuestros padres dicen, bueno, por favor, no estudies eso, porque vamos a morir de hambre. Pero en realidad, realmente necesitamos esa labor de instrucción pública de la filosofía, una labor intensiva que nuestra asociación, pues, y las universidades pueden hacer perfectamente. En relación a la tercera pregunta muy interesante de la filosofía de la liberación, bueno, por un lado, el caso de la concepción de Hegel, familia, sociedad, civil, Estado, ¿no? Ya sabemos que para Hegel el tema de la sociedad civil es el mundo de las necesidades, y es el mundo en el cual hay las contradicciones que tienen que resolverse en el Estado. Frente a eso, Marx escribió, joven Marx, en primera época de Marx, la crítica a la filosofía del Estado, en donde establece que no es así, que no hay una racionalidad final impuesta por el Estado, y que la sociedad civil es el mundo económico, no es tanto. Aquí hay una diferencia entre Marx y Gramsci en el concepto de sociedad civil. En el caso de Marx, él dice, aquello que han entendido la tradición de Locke, etcétera, es sociedad civil, en realidad es el mundo económico. Entonces, y además, Marx, que en ese momento aboga por una concepción democrática, considera que las concepciones de Hegel no son democráticas, no hacen espacio. Es más, Hegel busca una solución, como sabemos, entre la forma democrática y la forma monárquica, para buscar una monarquía constitucionalista y un sistema más racional. Bueno, Marx está en contra. Marx dice, no, el tema es el tema de la democracia, en un inicial. Ahora, en relación al concepto del individuo, yo sí creo que el concepto de individuo es muy rico y que es necesario tomarlo en cuenta, pero no podemos hablar de un individuo aislado, sino que el individuo está condicionado socialmente. Por eso Marx en las tesis sobre Feuerbach habla de que es importante la interrelación individuo-sociedad. No que el individuo se someta
a la sociedad o la sociedad se reduzca al individuo, sino que hay una dialéctica. Y creo yo que la filosofía de la liberación es justamente una propuesta en relación a esta dialéctica, ¿no? Individuo-sociedad. Entonces yo estaría más por la idea justamente de considerar esta dialéctica sin abolir el tema de que existen individuos notables, y ese es un gran tema, ¿no? El individuo es la historia, como sabemos, o un gran tema de ciertos individuos que son capaces de crear una serie de trabajos importantes y hacer unas propuestas importantes. Eso nadie lo duda. Hay individuos excepcionales pero esos individuos no están fuera de este mundo, están condicionados socialmente y reaccionan frente a ese condicionamiento. Esa sería mi respuesta al tema del individuo. Bueno, entonces, Hola. Una más. ¿Una más? Gracias. Buenas tardes, voy a intentar saludar. Me gustaría preguntarle qué piensa de aquellos que han convertido de la filosofía en una empresa, siguiendo esta crítica que nos platicaban de esta nueva visión de las universidades como empresas. Gracias. Bueno, yo creo que nosotros hemos tenido el efecto de esa intención de constituir las universidades de alguna manera en empresas. Sin embargo, y hay una serie de aspectos que habría que investigar en relación a las formas de considerar la universidad. Por ejemplo, la cuestión de las competencias de los individuos, los ratings de las universidades, para la competencia entre las universidades, digamos, la propuesta de que las producciones de los individuos tengan un efecto internacional, un efecto, es decir, que produzcan, que sean productoras, ¿no? Habría que analizar más a fondo este tema, que es muy interesante. Yo creo que es clarísimo en el caso de las universidades británicas, en la cual afortunadamente tengo alguna información al respecto, no directa sino indirecta, pero yo pienso que las universidades privadas pues sí luchan por una clientela, ¿no? Porque cobran mucho, por lo menos mucho dinero a los extranjeros que llegan y son una fuente de patrocinio impresionante. Entonces por eso habría que poner atención a lo que está ocurriendo en esas universidades para ver si no quieren importar de pronto esos modelos aquí a nuestro país. De alguna manera, a veces tenemos elementos en ese sentido, ¿no? Pero desde luego que la universidad no tiene el fin de una empresa comercial de ninguna manera. Y digamos, nuestros estudios serían estudios que no tendrían la necesidad mercadológica, pero que serían enormemente valiosos, ¿no? Un estudio sobre problemas de la sociedad mexicana o de nuestra historia, una serie de análisis sobre la filosofía colonial, como se han hecho, o sobre el mundo indígena, pues a lo mejor no tiene, o unos libros que sacamos a lo mejor no tienen las ventas que requeriría una empresa, porque una empresa requiere, si se ha invertido, pues una retribución, como decía Bolsonaro, un retorno, decía Bolsonaro. Entonces, realmente hay una gran diferencia, yo pienso, y esa diferencia la hace justamente la filosofía, las humanidades, en la medida en que están abogando por una riqueza de valores teórica importante, histórica, de la cultura nuestra, ¿no? Entonces esto es invaluable, ¿no? Entonces un libro puede ser publicado en 300 ejemplares y poco vendido, y realmente eso no significaría para nosotros una devaluación. Al contrario,
un enorme enriquecimiento y ojalá y hubiera más publicaciones, que ahora se puede poniéndolas en digital, pero bueno. Entonces, sí, creo yo que requiere poner atención de estos procesos que están ocurriendo en Estados Unidos y en Europa, por razones específicas, y ver qué es lo que nos conviene a nosotros aceptar o no al respecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias a todos ustedes. Pues ya empezamos. Los esperamos la tarde. Bueno, ahora tenemos, les hacemos un pequeño criterio a los que se levantaron temprano, pues les cae muy bien. Y en la tarde continuamos con 15 simposios. Abren 15 simposios simultáneamente en la sede del edificio central, en la Escuela de Lenguas, y también en el edificio central, en el